Dios, hermanos, esta noche vamos a iniciar nuestro mensaje de esta noche. Les invito a buscar en sus Biblias al capítulo 16 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, y vamos a estar buscando un verso para leer en esta noche ahí, por favor. Versículo 25. Capítulo 16, Proverbios 16, verso 25, hermanos. Si lo tienen, hermanos, vamos a leer este bonito versículo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Proverbios 16, 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, lean conmigo, por favor. Hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida son caminos de muerte. Hasta ahí la lectura en esta noche. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de una oración, por favor. Oremos. Padre Dios, damos gracias en este momento por el privilegio de poder estar nuevamente en tu casa de oración. Estamos, Padre, porque necesitamos oír tu voz una vez más. Ruego, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Padre, gracias una vez más, sea con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta noche, hermanos, quiero hablar sobre el tema: la manera de Dios es la mejor. Dice el versículo que acabamos de leer. Aquí Salomón escribió este proverbio, y él narra aquí y dice que para el hombre sus caminos le parecen derechos. Dice, hay camino que parece derecho al hombre. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas que hacemos y lo estamos haciendo correctamente. Pero hay algo importante que debemos de entender: que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Tenemos que entender que hay que buscar el camino del Señor. El camino de Dios es mejor. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios, porque la manera de Dios es la mejor. No lo hagamos a nuestra manera, sino a la manera de nuestro Dios. El versículo continúa, dice, mas su salida, el fin del camino que el hombre le parece derecho, son caminos de muerte. Caminos de muerte, es decir, que va a terminar mal. Todo lo que hagamos nosotros sin la voluntad de Dios, las cosas no van a salir bien, hermanos. No nos van a salir bien. Tenemos que entender eso. No importa lo inteligente que seamos, tarde o temprano vamos a sucumbir. Como dice por ahí un refrán, no hay crimen perfecto. Hay muchos que planifican muy bien sus crímenes, pero tarde o temprano van a caer. Entonces, esto es lo que Dios nos dice, hermanos, en esta noche: no hagamos las cosas a nuestra manera, porque si lo hacemos a nuestra manera, corremos el riesgo de fracasar, corremos el riesgo de perder, y puede ser trágico nuestro final. Así que hay que considerar, hermanos, a la luz de la Escritura, que los planes de Dios, que los caminos de Dios son mejor que los nuestros. Así que de eso vamos a hablar en esta noche. Y para entrar en detalles, hermanos, hay tres cosas que vamos a mencionar aquí esta noche. ¿Cómo podemos vivir nosotros de acuerdo a la manera de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vivir de acuerdo a la manera de Dios? La primera cosa que tenemos que hacer, hermanos, si vamos a vivir de acuerdo a la manera de Dios, porque como vuelvo y repito, lo hemos hecho ya a nuestra manera, y lo hacemos porque creemos que eso es la forma de hacerlo. Pero al final de todo nos damos cuenta de que las cosas que hicimos no eran exactamente lo que Dios quería para nuestra vida, y las cosas nos salen mal. Hace años atrás recuerdo hablando con un hermano, estábamos hablando sobre las equivocaciones que uno comete, y un hermano me decía: hermano, Dios no se equivoca. Y tiene razón, tiene mucha razón en lo que decía este hermano. Dios nunca se equivoca, pero nosotros sí.
nosotros sí nos equivocamos. Entonces hay que tener cuidado de saber con certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios, no la nuestra. Así que, ¿cómo podemos nosotros vivir de acuerdo a la manera de Dios? Número uno, dándole nuestra atención. Hay que darle toda nuestra atención para poder nosotros comenzar a vivir de acuerdo a la manera de Dios. Mira el versículo 18 de este mismo capítulo que estamos leyendo de Proverbios 16, 18. Quiero que vea ahí, por favor, algunas cosas que Dios nos hace llamar la atención. Hay que ponerle atención a lo que Dios nos dice. El versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento, o sea, hay que ponerle atención a Dios, porque Dios nos va a quebrar. Él va a hacer que se quiebre nuestro corazón. Él va a hacer que las cosas no nos salgan bien. Y hay una razón por qué Dios va a tener que emplear ese método. Y la razón es porque el hombre comienza a llenarse de soberbia, de altivez, a creerse que no necesito a Dios, que no necesito de los hermanos. Yo no necesito ir los miércoles a la iglesia. Yo con que vaya el domingo, para mí con eso es suficiente. Hermanos y hermanas, téngalo por seguro que Dios lo va a quebrar. Cuando una persona comienza a tener esos pensamientos y esas actitudes de soberbia, Dios se va a encargar de quebrantarlo. Por eso dice el versículo: antes del quebrantamiento. Dios le da oportunidad de que arregle su vida, pero no lo quiere hacer, entonces Dios lo va a tener que quebrar. ¿Y qué tendrá que hacer Dios? Hay muchas cosas que Dios puede emplear. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido. Dios va a tener que emplear cualquier cosa con tal de que el corazón se quiebre. Y la razón por qué Dios va a tener que quebrantar ese corazón es porque ese corazón se elevó a las alturas lleno de soberbia. El texto continúa y dice así: antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, Dios va a tener que emplear una caída. Dios va a tener que emplear un método donde la persona va a tener que sucumbir. Y esto es muy importante, porque no solamente Dios hace esto con los cristianos comunes, como miembros de las iglesias. Dios también hace esto, hermano, incluyendo con los pastores de las iglesias. Porque muchas veces hay mucha arrogancia, mucha altivez, espíritus altivos, creídos, muchas veces hasta engreídos, y Dios va a tener que buscar la manera de hacerlos caer. Esto es muy importante, por eso hay que prestarle atención a Dios. ¿Cómo nosotros podemos vivir a la manera de Dios? Hermanos, prestándole atención, dándole toda nuestra atención a las advertencias que Él nos está dando. Es como el carro, hermanos, el carro que manejamos. Comienza, hermanos, a tener una falla y se enciende un foquito, para que nosotros tomemos la precaución de llevarlo al mecánico, de arreglar la falla. A veces se enciende otro foquito, y ese otro foquito es el de la gasolina. Quiere decir que nos falta poquitas millas en que nos vamos a quedar sin gas. Así que hay que buscar una gasolinera lo más pronto posible para llenar el tanque de nuevo, o de perdido ponerle más gasolina. Entonces esto es importante. Cuando Dios comienza a prender las alarmas, a encender las luces, es que nos está dando una advertencia. Y esto para nosotros debe ser tan importante que debemos de comenzar a prestarle atención. ¿Qué me está diciendo Dios con esto? El versículo 19: mejor es humillar el espíritu con los humildes. ¿Cuál es la mejor cosa para hacer? Hay que humillarnos. Y hay que humillar nuestro espíritu ¿con quién? Con los humildes. Hay que juntarnos con la gente que es humilde. Déjenme decirle algo, hermanos, hasta en la iglesia, aún hasta en los servicios de la iglesia, si las personas que están sentadas a su alrededor lo están distrayendo, porque a ellos no les importa la predicación, usted debe levantarse de ahí, buscar un lugar donde usted sea humilde para escuchar la palabra de Dios. Porque hay gente muy arrogante en la iglesia que no le importa que el predicador esté compartiendo el mensaje de Dios.
Por eso dice aquí en este libro de Proverbios, es mejor humillar nuestro espíritu con los humildes que participar de despojos con los soberbios. Una advertencia más de Dios, el verso 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Una advertencia más que Dios nos da, hay que prestarle atención a lo que Dios nos dice. Tenemos que comenzar por tener buen entendimiento. ¿Usted entiende, hermanos? ¿Entiende de qué se trata cuando estamos en la casa de Dios? ¿A qué venimos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. El que tiene entendimiento sabe que este no es el momento de comentar, no es el momento de nosotros hacer nuestros propios comentarios. Este es el tiempo para que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Le voy a dar una comparación y quizás no sea la mejor comparación, pero las vacas en el campo, y no quiero que salga diciendo el pastor nos dijo que éramos vacas, porque eso no fue lo que quise decir. Pero las vacas en el campo comen. Están comiendo, levantando la pastura, el zacate, lo que ellos comen, hermanos. Y comen. Aprovechan el tiempo para comer. Cuando llegan al corral o cuando se echan debajo de un árbol, las vacas comienzan a sacar la comida que comieron en el campo y la llevan a su pico y la remuelen. Eso es lo que se llama rumiar. Nosotros cuando venimos a la iglesia hay que venir a sentarnos a oír, llenarnos de todo lo que la palabra de Dios nos diga. Cuando vuelva a su casa, siéntese a rumiar. Les dije que no era muy buena la comparación, pero lo que quiere decir rumiar es que se siente a meditar, a analizar qué fue lo que Dios me dijo. En otras palabras, sáquele el jugo a la palabra de Dios. El entendido en la palabra hallará el bien. Amén. El buen entendido, el que no tiene entendimiento, ni le viene, como se dice por ahí. El verso 21 dice, el sabio de corazón es llamado entendido. Estamos en el verso 21. Y la dulzura de labios aumentará la doctrina o la enseñanza. El aprendizaje se va a aumentar cuando la persona dice que tiene en su corazón, dice el sabio de corazón es llamado entendido. Cuando esta persona tiene algo en su corazón que se llama sabiduría. La gente sabia son la gente que viene, escucha y presta atención. Son sabios los que aprenden, los que reciben la enseñanza. Amén. Versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Esta es la manera de Dios, la forma como debemos de tratarnos los unos a los otros. Debe de haber esa amabilidad entre unos y otros, debe ser tan sabrosa como la miel del panal. Amén. ¿Sabe cuál es el problema del panal? ¿Dónde está la miel? Las abejas. Ese es el problema. La miel es sabrosa, pero un piquete de abeja, ¿cómo duele? Amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos esa suavidad en el alma, como dice el verso 24, suavidad al alma y medicina a los huesos. En otras palabras, lo que está diciendo el proverbio aquí es que nosotros debemos tomar la palabra de Dios como viniendo de la miel, del panal de la miel. Lo necesito. La miel es necesaria. ¿Sabe usted que muchos de los remedios que le dan para la tos, para las infecciones del cuerpo, va incluida la miel? La miel natural de las abejas. Es importante la miel. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Es lo que necesitábamos. El alma, el que se siente herida, necesita, hermanos, la dulzura y la medicina que trae la miel del panal. Verso 25.
El versículo que iniciamos leyendo: hay camino que parece derecho al hombre, mas sus salidas son caminos de muerte. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, si nosotros queremos vivir a la manera, de acuerdo a la manera de Dios? Tenemos, número uno, primeramente, hay que darle toda nuestra atención a nuestro Dios. Si Dios dice que esa es la manera correcta, vayamos al pie de la letra, siguiendo cada instrucción. Hagámoslo como dice el Señor en la palabra de Dios. Número dos, hermanos, ¿cómo podemos nosotros vivir de acuerdo a la manera de Dios? Obedeciendo sus instrucciones. Hay que obedecer, no solamente hay que prestarle atención, pero hay que obedecer las instrucciones. Hay que hacer más que oír, hay que ser hacedores. En este mismo libro, hermanos, pero el capítulo 3, Proverbios, capítulo número 3, vaya ahí por favor y busquemos dos versículos, versículo número 5 y versículo número 6. Mire cómo comienza el texto. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes o no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que obedecer las instrucciones de Dios. Y la instrucción de Dios es que nosotros no confiemos en nosotros, más bien debemos de confiar plenamente en Dios, porque dice ahí que debemos de fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. El problema es de que muchos de nosotros tenemos este grave problema, de que sí confiamos en Dios en las cosas que nosotros queremos. Pero hay ciertas otras cosas que Dios nos manda en su palabra que no queremos obedecer, que no las queremos seguir las instrucciones. La palabra de Dios es la instrucción para el diario vivir. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios. Cuando usted tome una decisión, hermano o hermana, antes de tomar la decisión que usted va a tomar, consulte con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dios lo aprueba? ¿Dios está de acuerdo con lo que quiero hacer? Algunas veces he mencionado yo acerca también de lo importante es sobre elegir qué trabajo voy a buscar, en qué me voy a desempeñar. Porque el trabajo debe de ser para mí una bendición. El trabajo es lo que Dios me ha dado para bendecir mi vida. Ahora, si el trabajo es una bendición de Dios, entonces yo debo de honrar a Dios con mi trabajo. Con mi trabajo. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mi trabajo? No permitiendo de que mi trabajo me aparte de Dios. Que mi trabajo no me aparte de la casa de Dios. Que mi trabajo no me aparte de mis hermanos en Cristo. Que mi trabajo no me impida servirle al Señor. Por eso dice aquí el proverbio, hermanos, que debemos de fiarnos, de confiar completamente en Dios, de todo corazón. ¿Usted cree que porque dejo de trabajar el domingo para yo venir a la iglesia, usted cree que me voy a morir de hambre? No, Señor. Yo estoy confiando en Dios. Y además de todo le estoy dando un testimonio a mi patrón, a mi jefe. Le estoy diciendo que yo tengo temor de Dios, que yo le temo más a Dios que a Él, y que yo necesito más a Dios que el dinero. Por eso dice aquí, fíate de Jehová, sigue la instrucción como Dios lo dice, no lo hagas a tu manera. No estribes en tu propia prudencia, es que yo creo, es que yo pienso. No es lo que usted cree ni lo que usted piensa, hermano o hermana, es lo que Dios dice. Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, en la vida matrimonial, en la vida familiar, nosotros tenemos que hacerlo como Dios lo dice. Confíe en Dios. Hay muchos padres que dejaron de hablarle a sus hijos de las cosas de Dios para no fastidiarlos, para no cansarlos, porque se van a cansar y se van a ir de la iglesia. Déjeme decirle, hermanos, ellos se van a ir si usted no les habla de Dios. Si usted no busca el estar en pie delante de Dios y buscar con temor a Dios, ellos se le van a ir de la iglesia. Se van a ir. Tengo más de 40 años de estar pastoreando, hermanos.
Y en mis más de 40 años he visto muchas familias que tuvieron a sus hijos pequeños en la iglesia, pero cuando crecieron se les fueron de la iglesia. ¿Cuál fue la razón? Porque los niños vieron a sus papás que no era muy importante estar en la casa de Dios, porque cambiaron a Dios por cualquier otra cosa. Ahora noten lo que dice el versículo, hermanos. Déjenme terminar de dar la idea en el versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no estribes en tu propia prudencia. La prudencia es lo que nosotros empleamos para decir, es que yo creo que esto es lo mejor. Por eso, mire, por ejemplo, si usted se cambia de trabajo, cuando una persona se cambia de trabajo, regularmente se cambia porque piensa que es lo mejor. Me va a ir mejor, voy a ganar más, voy a tener mejores utilidades, mejores beneficios. O sea, creo que me va a ir mejor. Pero no consideramos que a lo mejor ese nuevo empleo, ese nuevo trabajo me va a restar tiempo a mí de estar en la casa de Dios. Entonces no debemos de irnos por lo que nosotros creemos y pensamos, sino debemos de irnos por lo que Dios dice. Amén. ¿Qué dice Dios del trabajo, hermanos? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Amén. Pero el séptimo, ¿qué dice? Es reposo para Jehová tu Dios. Hay que guardar el día del Señor. Ese día nosotros no estamos supuestos a hacer ninguna otra cosa más que estar en la casa de Dios. Ahora el verso 6, noten lo que dice el 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Hay que seguir las instrucciones de Dios. Hay que obedecer las instrucciones tal como la Biblia dice. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que reconocer a Dios. Hermanos, volviendo al tema que estábamos hablando, tanto del trabajo como de la familia, como todas las demás áreas de nuestra vida, tenemos que reconocer, ¿es Dios el que va delante de mí? ¿Dios me está guiando a esto? Siempre he pensado y siempre he creído, hermanos, que Dios nunca nos va a dar algo para que le fallemos. Dios nunca nos va a dar una bendición donde nosotros le fallamos a Él. Tenemos que ver si Dios está en eso. Si Dios está en este trabajo. Si Dios está en esta relación de noviazgo. Si Dios está detrás de esta familia, ¿lo estamos haciendo como Dios quiere? ¿O lo estamos haciendo como nosotros queremos? Si nosotros no somos capaces, hermanos, de ver a Dios, por eso dice reconócelo. ¿Está Dios ahí? ¿En lo que andas haciendo está Dios metido en eso? Es increíble que haya gente, hermanos, que piensan que Dios los va a ayudar para traficar con drogas. Es increíble. Pero hay gente que piensa eso. Tienen la idea, hay que ponernos bien con Dios para que nos vaya bien. Además de todo, hay que dar los diezmos para que nos vaya bien. Qué increíble es eso. Es increíble. ¿Usted cree que Dios está metido en ese negocio? No está Dios ahí. Reconócelo en tus caminos. Date cuenta si Dios va contigo en tu camino. Porque si Dios no va, no vayas. No vayas. Digo, es increíble, pero la historia narra en la Biblia, hermanos, la historia narra que una burra, una asna, como dice la escritura, tuvo más inteligencia que el mismo profeta. El profeta quería ir a hacer lo que no debía, y la asna, la burrita, entendió, vio el ángel de Jehová, dice la Biblia, y se detuvo, se apartó del camino. Y al último lo llevó contra el barranco y le apretó el pie. De tal manera que el profeta se enojó tanto con su burrita, con su asna, que la comenzó a golpear porque hizo semejante cosa. Y la burra le habló. ¿Sabe qué interesante es que nosotros aprendamos a reconocer a Dios? Si no vemos a Dios andando en el camino por donde voy, no vayamos, hermanos. No lo hagamos, detengámonos. Hay que entender eso, hermanos.
Hay muchos que se han movido de un lugar a otro sin saber siquiera si era Dios con ellos. Necesitamos entender que Dios quiere que le reconozcamos. Si Dios va con nosotros, vamos. Si no va, no vamos. Si Dios está con nosotros en lo que hacemos, lo hacemos. Si Él no está, no lo hacemos, hermano. Por eso dice el texto, reconócelo en todos tus caminos. En otras palabras, no hagas ninguna cosa que Dios no quiere. Haz exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Y si tú eres capaz de hacerlo como Dios quiere, entonces Dios se encargará de enderezar tus veredas. Él enderezará tus veredas. Ahora pregunto, ¿qué es una vereda? Una vereda, hermanos, vuelvo otra vez a dar la ilustración de los animales en el campo. Las vacas, por ejemplo. Cuando uno va al campo donde hay vacas, donde hay animales, siempre vamos a encontrar veredas. Veredas son los caminitos que ellas usan para trasladarse de un lugar a otro. Y regularmente las veredas son torcidas o chuecas. Van de un lado para otro. Comienzan a caminar por el mismo lugar donde caminó la primera vez, hasta que al fin se hace una vereda y todos los animales caminan por las veredas, pero siempre son chuecas. Hermanos, en la vida nosotros caminamos y dejamos una vereda, y nuestras veredas son chuecas o torcidas porque hemos cometido muchísimos errores. Pero Dios dice en su palabra que si somos capaces, hermanos, de reconocer a Dios y entender que sin Él no podemos hacer nada, entonces Él se encargará de enderezar nuestras veredas. Y nuestras veredas son nuestros hijos. Ellos son los que vienen detrás de nosotros. Regularmente las vacas caminan y hacen la vereda para que sus crías caminen por ahí, por ese mismo lugar. No se salen del caminito. Van por toda la veredita, ahí van caminando. Caminan en lo trillado, en lo ya andado, en lo ya caminado. Pero suele suceder que tenemos muchos lugares hemos hecho muchas decisiones muy erradas, muy equivocadas. Y cuando vemos para atrás, nuestros hijos vienen haciendo exactamente lo mismo que nosotros, hermanos. Por esa razón tenemos que reconocer a Dios. No camine sin Dios, porque Dios sabe cuál es el camino correcto para seguir. No siga cometiendo más errores, para que Dios enderece su familia. Aquí en nuestra iglesia, les mencioné en el tiempo de los anuncios, les mencioné que muchos de los jóvenes que estaban desde niños en la iglesia, hermanos, ya no están en la iglesia. Y no es culpa de la iglesia, tampoco es culpa del pastor, ni de la predicación del pastor. Es por culpa del andar de sus padres, porque sus padres no han querido caminar rectamente por donde Dios dice. Y ahora sus hijos no están en la iglesia más, se apartaron de Dios y siguen caminando y cometiendo los mismos errores que los padres están cometiendo. Déjenme decirle algo, hermanos, que nuestros hijos, si nosotros nos apartamos de Dios y cometemos errores, nuestros hijos los van a cometer mayores. No crean que van a cometer los mismos errores que ustedes cometieron como padres. Ellos van a hacer peores cosas. Peores cosas. Por eso necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios, para que esos caminos o esas veredas se enderecen. Puedan caminar derechitos. En este momento hay muchas vidas de jóvenes que se apartaron del camino de Dios, vidas torcidas, completamente torcidos, lejos de Dios, viviendo solo para el materialismo, viviendo solo para ellos mismos. Su mente y su mentalidad está solamente en lo material. No tienen nada de Dios. Se esfuerzan todo por lo del mundo. Y necesitamos, hermanos, urgentemente necesitamos entender que necesitamos obedecer las instrucciones de Dios para que nos salgan bien las cosas. De otra manera, vamos a tener graves problemas.
Problemas serios, hermanos. No sé si ustedes habrán notado, hermanos, pero muchas familias cristianas que por años han sido cristianos, cuando sus hijos crecieron, ya no los tienen en la iglesia. Son pocas las familias cristianas que tienen a sus hijos adultos en la iglesia. Los tenían en la iglesia cuando eran niños, cuando los mandaban, cuando los traían, cuando tenían que ir. Pero ya crecieron, ahora ya no los pueden traer a la iglesia. ¿Qué fue el problema? ¿Cuál fue la razón? Es porque los padres no aprendieron a reconocer a Dios cuando se quedaron en casa en lugar de ir a la iglesia. Cuando decidieron irse con los amigos o los parientes en lugar de estar en la casa de Dios. No pusieron a Dios enfrente. Por esa razón ahora están en graves problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a la manera de Dios? Dijimos que la primera cosa que tenemos que hacer es dándole nuestra atención a Dios. Número 2 es obedeciendo sus instrucciones. Y número 3, aceptando la provisión de Dios como acertada, correcta. Aceptando la provisión de Dios como acertada, como que eso es exactamente lo que yo necesitaba. El apóstol Pablo, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el Nuevo Testamento, hermanos, vaya ahí por favor. Vamos a buscar un versículo que lo hemos escuchado repetidas ocasiones. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Un texto muy conocido. Como dijera un hermano, un texto bien macheteado. Es la verdad. Se ha predicado tanto de este texto. En algunos hogares este texto cuelga, está pendiente en un cuadro en las paredes de su casa. Porque tienen razón. Es un texto de inspiración, nos inspira. Mira lo que dijo Pablo en ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, me he dado cuenta de que si tengo a Cristo, no necesito nada más. No necesito nada, hermanos. ¿Cuál es el afán, la preocupación de que es que tengo que hacer un patrimonio para mi familia? Tengo que apurarme porque tengo que hacer un ahorro para el futuro. Tengo que tener un ahorro, una cuenta de retiro para cuando yo me haga viejo. ¿Cuál es el afán, hermanos? ¿Por qué estamos tan afanados? Porque no hemos entendido que la manera de Dios es mejor. Es mejor. No podemos, hermanos, ir por la vida haciendo creer que tenemos confianza en Dios cuando andamos, hermanos, detrás de todo lo material. Cuando nos afanamos, y algunas personas, hermanos, y yo no digo que no tengan que trabajar. La gente necesita trabajar y hay que trabajar, hermanos. La verdad, el éxito de las personas radica en el trabajo. Tienen que trabajar. La gente que no trabaja, hermanos, no le va a quedar otra más que estar a expensas del suministro del gobierno, si es que les dan. Entonces, hermanos, qué importante es el trabajo. Yo no digo que no tengan que trabajar, pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que aprendamos a buscar a Dios primeramente, como dice en el Evangelio según San Mateo. Allá por el capítulo 6, verso 33, si ustedes recordarán, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas que usted anhela vendrán por añadidura. Dios se encargará de usted. Dios proveerá. ¿Qué cree usted que empleó todos los que hoy en día estamos pastoreando una iglesia o están levantando una iglesia como misioneros en cualquier otra parte? ¿Qué fue lo que empleó Dios en el corazón de esas gentes para convencerlos de que dejaran su empleo, su trabajo, algunos su negocio, su propia empresa, para irse a predicar? Esto fue lo que Dios empleó. Les enseñó que la manera de Dios es la mejor. Es la mejor. Dios tenía un mejor plan para ellos. Estaban ganando dinero, estaban haciendo una fortuna, estaban creciendo con sus negocios, pero Dios los llamó a predicar la palabra de Dios. Y ahora ellos no están haciendo dinero, pero están ganando almas para Cristo, están sirviendo a Dios, y la satisfacción de hacerlo como Dios dice, a la manera de Dios.
Qué importante es eso, hermanos. Hay otro verso más para terminar esta noche, hermanos. Está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8, el versículo número 31. También otro versículo conocido. Dice Pablo, comienza el texto con una pregunta: pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, déjenme preguntar. ¿El gobierno está contra nosotros? ¿Los gobiernos están contra la iglesia, el pueblo de Dios? Querámoslo o no, aceptar, sí lo están. Gradualmente los gobiernos se están levantando para opacar la iglesia. Este país, en Estados Unidos, gracias a Dios por este país, porque en este país fue fundado bajo los principios de la palabra de Dios. En los últimos años, este país, la gente de este país se han apartado de Dios, se han apartado de la palabra de Dios. Tanto es así que sacaron la Biblia de las escuelas, siendo que la Biblia era el libro de texto que emplearon para entrenar a los niños a leer. Quitaron la oración de las escuelas. Gracias a Dios por nuestro presidente que tenemos hoy, que trajo de regreso a las escuelas la oración y la Biblia. Y ha enforzado, hermanos, leyes que protegen a la iglesia, al cristianismo. Gracias a Dios. Pero la mayoría de los gobiernos, hermanos, y los gobernantes están en contra de la iglesia. Están buscando la manera de cómo destruir la iglesia. Entonces están en contra. ¿Quién contra nosotros? ¿Habrá alguien que pueda más que nuestro Dios? Nuestro escudo, nuestra fortaleza es Dios. Hermanos, nosotros vamos a permanecer hasta el punto donde Dios, el Señor, venga por nosotros. La Biblia dice que la iglesia iba a tener un poder tan grande que las puertas mismas del infierno no prevalecerían contra ella. La iglesia tiene la protección del León de Judá, de Cristo Jesús, el Salvador. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué andamos tan atemorizados, hermanos, que porque anda un virus suelto por ahí, se soltó y no lo pueden agarrar? Bueno, no sé si eso es así, pero la gente tiene tanto miedo. ¿Dónde dejaron a Dios? Cuando llegue el virus a la puerta de su casa, dígale: mi Dios es más grande que tú. Amén, hermanos. Dicen amén porque les dije que dijeran amén, o porque realmente lo sienten en su corazón. Qué bendición, hermanos, es tener convicciones firmes. Dios dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién? Nada, ningún problema es más grande que nuestro Dios. Vamos a vivir a la manera de Dios, confiando en Él. Dijeron Pedro y Juan: juzgad vosotros mismos si es justo que obedezcamos antes a vosotros que a Dios. Juzguen. Vamos a hacerlo a la manera de Dios. ¿Ustedes quieren que no prediquemos más? Pues nosotros vamos a predicar, porque Dios quiere que prediquemos. Me dijo mi esposa hace unos días atrás acerca de las mascarillas, tapabocas. Pero usó un término mi esposa que dijo, ¿cómo dijiste? Un bozal. Un bozal. Ya la gente está con un bozal. Es lo que le ponen a los animales, ¿verdad? Para controlarlos. Cuando yo miro eso en la gente, hermanos, cuando uno se pone esa mascarita, el único mensaje que yo percibo es que nos están callando. Me acerqué, hermanos, en un restaurante me acerqué a ordenar la comida. No me entendía la mujer. Pues no, porque no salen las palabras claras con la máscara puesta. Había que quitarse la máscara para poder hablar correctamente. Hay muchos pastores que están predicando ahora mismo, están predicando con la máscara puesta.
Si sin ella la gente no la entiende, ahora con ella menos, hermanos. Lamentablemente, el mundo nos quiere callar. Es necesario, dijeron ellos, los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a vivir a la manera de Dios. Vamos a creerle más a nuestro Dios. Vamos a confiar en Él. Que se nos va a venir el mundo encima. No podemos pelear contra el gobierno por las leyes establecidas. Déjenme decirle algo, hermanos. Todas estas leyes fueron puestas por Dios. Y a la hora que Dios quiere, quita a los gobernantes. Que porque tengo autoridad, y como tengo autoridad, yo determino las leyes que van a regir en mi región. Usted está puesto por Dios. Y a la hora que Dios quiera, lo quita. Y se acabó su imperio. Porque Dios es más grande. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Hay que vivir a la manera de Dios. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dándole nuestra atención completa a nuestro Dios, obedeciendo sus instrucciones y aceptando la provisión de Dios como lo más acertada para nuestra vida. Que en esta noche, hermanos, si algo nos podemos llevar en nuestro corazón, sea la fe y la confianza en nuestro Dios. Que tengamos grabado en nuestro corazón este pensamiento: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para orar en esta noche. Padre Dios, damos gracias. Tú eres bueno, Padre, en tu misericordia has permitido que esta noche estemos aquí en tu casa de oración. Gracias por quienes pudimos llegar esta noche. Pido la bendición para cada uno de los presentes. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que fue enviada. Ruego también, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí volvamos a casa meditando en lo que tú nos has dicho esta noche. Que tomemos en cuenta y tomemos en serio que las cosas, cuando se hacen a tu manera, nos salen mejor. Señor, ayúdanos a confiar y depender de ti únicamente. Ruego por los que no vinieron esta noche, y tú sabes las causas, el por qué, Señor. Pero por cuales sean, Señor, ahí donde se encuentran, Padre, extiende tu mano poderosa. Toca sus corazones y trata con cada uno de ellos. Rogamos, Padre, por los enfermos, los que se encuentran en cama, los que no pueden salir de casa para congregarse. Sé el médico por excelencia para ellos, Señor. Toca sus cuerpos, Padre, y dale salud. Restablece su salud, Señor. También pedimos, Padre, esta noche por aquellos hermanos que escuchan el mensaje y lo ven a través del video en otras partes. Tú conoces sus vidas y las necesidades de cada uno. Cuales sean, Señor, que tu mano poderosa se extienda también y alcance y toque sus corazones y favorezca, Señor, en sus vidas aquellas cosas que ellos necesitan. Mi Dios, al despedirnos, ve con cada uno de nosotros, cuídanos en el camino de cualquier percance, llévanos con bien hasta nuestras casas. Y al estar ya en nuestras camas esta noche, Señor, danos un buen sueño para poder descansar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.